Y Miller prosiguió, para hombres como nosotros todo es distinto. Nosotros amamos lo que odiamos, odiamos lo que amamos. El dolor es placer, el amor es dolor. Todo está torcido a un lado y a otro, vuelto del revés. Es que no lo ve, por Dios. Y de pronto lo comprendió. Sigue así que continuó Miller, y los demás se sumaron a él afirmando con la cabeza: busque un recuerdo que esté lleno de todo lo peor, y ese será el mejor de todos. Jeffers aspiró profundamente, asustado de los pensamientos que habían empezado a formarse y juntarse en su cabeza, semejantes a nubes de tormenta. Levantó la vista cuando Pope, medio canoso y tatuado, rebosante de rabia y de odio e irrevocable en su antipatía hacia el mundo, exclamó en un tono grave y contundente: busque una muerte o una separación, son la misma cosa. Eso es lo que lo libera a uno. Muere alguien, y uno se siente libre para ser el mismo. Es simple, es de lo más simple. Busque una muerte. La primera imagen que le vino a la cabeza fue la de la oscuridad atrapada en los árboles la noche en que fueron abandonados en New Hampshire. Yo he ido allí, he regresado a ese recuerdo, y no lo he encontrado a él. Era allí donde se suponía que debía estar, pero no estaba. Pero de pronto hubo otra imagen que se abrió paso hasta su cerebro, otra noche, y no era una separación, sino una muerte. Hundió la cabeza entre las manos e hizo caso omiso del silencio que fue rodeándolo poco a poco. Ya lo sé, ya sé a dónde se dirige mi hermano. Jeffers levantó la vista hacia el techo, y la pintura blanca del mismo pareció girar a su alrededor, mareante, solo por un instante. ¿Cómo has podido no darte cuenta?, se increpó a sí mismo. Está muy claro, es evidente. ¿Cómo has podido estar tan ciego? Rabia, tristeza, esperanza y desesperación. Todas aquellas emociones lo recorrieron de arriba a abajo. Supo que tenía que ir allí, supo que tenía que marcharse inmediatamente. De pronto el tiempo comenzó a pesarle como una losa y se sintió atrapado en su tenaza. Expulsó el aire lentamente, para rehacerse. Miró a los miembros del grupo, que lo contemplaban con expresión viva, expectante. Gracias, dijo, y se puso de pie. No va a haber más sesiones. Durante unos días, en los tablones de anuncios encontraréis la fecha de reinicio. Gracias otra vez. Vio elevarse una gran oleada de desilusión entre los miembros del grupo. Pensó que sentían curiosidad, que les gustaba el chismorreo y estar al tanto de todo, como a todo el mundo. No quiso pedir disculpas, y en vez de eso ignoró los murmullos y los ruiditos de excitación del grupo y se lanzó de cabeza a la oscura noche de su memoria. Ya lo sé, ya lo sé. En eso se acordó de la detective, que lo estaba esperando en su despacho. Estará vigilando, estará alerta a cualquier cambio. Por un instante sintió una terrible tristeza. Acto seguido dio la espalda a sus pacientes y salió despacio de la sala. Cuando cerraba la puerta oyó voces excitadas hablando todas a la vez, pero las apartó de su mente y se concentró en la importancia de las próximas horas. Hizo acopio de fuerzas en su interior. Ten cuidado, que no se te note nada, nada de nada. Martin Jeffers se alejó rápidamente de la puerta, y las voces se perdieron a lo lejos. Apretó el paso mientras iba atravesando una sala tras otra hasta convertirlo en una marcha rápida y finalmente en un ligero trote que levantó un sonoro eco sobre el suelo de linóleo. No hizo caso de las miradas de sorpresa de los pacientes y el personal cuando empezó a correr en serio, jadeando, ajeno a todo excepto la revelación que vibraba en su cabeza. Ya lo sé, repitió una y otra vez. Ya lo sé. Aminoró el paso al entrar en el pasillo en que se encontraba su despacho. Aguardó un instante, recobrando el aliento y pensando de nuevo en la detective. Después, un poco más repuesto, recorrió los 30 últimos metros andando despacio y pensando cómo escaparse. La detective Mercedes Barren estaba de pie, mirando por la ventana, cuando Martin Jeffers entró en el despacho y le preguntó a bocajarro: ¿ha ocurrido algo? ¿Alguna novedad? Ella aguardó unos instantes. Eso iba a preguntarle yo a usted. Jeffers negó con la cabeza, evitando momentáneamente su mirada. Cobró ánimos. Mírala a los ojos, insistió para sus adentros. Así que levantó la cabeza y tomó asiento detrás de su mesa. No le respondió. No he sabido nada. Le he dicho a la operadora de la centralita que me llamara al busca si había cualquier llamada, estuviera dentro de una sesión o no, pero de momento no ha habido nada. La detective Barren se dejó caer en una silla frente a él.
y en su casa dejé conectado el contestador. Levantó el teléfono y abrió el cajón de la mesa para sacar un pequeño artilugio de color negro. Tiene uno de esos chismes que reproducen los mensajes, dijo. Podemos escucharlos. Marcó el número de su casa y puso el dispositivo electrónico sobre el auricular. Se oyó una serie de chasquidos y pitidos antes de que comenzara a girar la cinta. Escucharon un mensaje de un fontanero y otro mensaje grabado del rollo publicitario de un candidato local. Después se oyó el siseo de la cinta vacía, y aquí tampoco había nada en el correo de aquí, dijo Jeffers, pero el de casa no lo reparten hasta aproximadamente las 4 a la mierda los correos, replicó la detective Barren sin comprender. Su hermano no va a enviarle ninguna postal, pues ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y para cuando la recibamos nosotros, estaremos solo 4 o 5 días por detrás de él, pero puede que nos indicara en qué dirección estaba viajando. La detective Barren reconoció que aquello era verdad. Aún así, su frustración pudo más. A la mierda el correo, dijo otra vez, y lanzó un suspiro. ¿Qué me dice de sus recuerdos? Eso me inspira más confianza. Yo creía que iba a estar en New Hampshire, repuso Martin Jeffers. Estaba seguro de que estaría allí. Me pareció el sitio más lógico por el que empezar, pues piense otra vez. Martin Jeffers echó la cabeza hacia atrás. ¿No está usted agotada como yo?, dijo. Dios, es que no hemos parado. Cuesta trabajo pensar. ¿No quiere tomarse un respiro? Ya descansaré cuando haya terminado esto. Martin Jeffers asintió. Sabía que la detective no iba a detenerse hasta que se detuviera su hermano, y entonces hizo una pausa. No quiso llenar el resto con una palabra, aunque se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Ella tiene razón, dijo. Continuaremos adelante. Vio que ella se relajaba, aunque solo fuera ligeramente. Al cabo de unos instantes, dijo la detective, en el fondo no es una propuesta tan difícil, el que la idea de que en un momento dado uno deba saber dónde se encuentra su hermano, o su hermana, ya puestos. A Martin Jeffers aquella idea le resultó provocadora, pero dio una respuesta quizá de niños. Cuando nos hicimos mayores, yo lo supe siempre. Incluso mientras estudiaba, en todo momento podía decir dónde se encontraba mi hermano. Pero cuando nos convertimos en personas adultas, en fin, los adultos hacen las cosas cada uno a su manera. Nos convertimos más en nosotros mismos y menos en el hermano de otro. La detective Barren negó con la cabeza, irritada. No me dé lecciones. Eso no es verdad. Precisamente su profesión dice que la persona adulta se limita a enmascarar todos los deseos de la infancia con la edad, la responsabilidad, la moralidad y la ética. Así que haga un esfuerzo y piense. Piense como pensaba antiguamente, no como piensa ahora. Lo miró con una expresión que contenía agotamiento y tensión a partes iguales. Martin Jeffers se dio cuenta de que la detective estaba completamente en lo cierto, de modo que se levantó de la silla y dio la vuelta a la mesa. Nervioso. Lo intento. Tengo un montón de posibilidades en la cabeza, pero entre hermanos que se crían juntos existe un sinfín de momentos compartidos. Miles. ¿Cuál será el que lo impulsa en este momento? Usted lo sabe, replicó ella, solo que lo tiene bloqueado. Jeffers sonrió. Habla igual que yo. La detective Mercedes Barren se llevó las manos a la cara e intentó masajearla para eliminar la fatiga. Sonrió débilmente. Tiene razón, dijo. Perdone, a veces me paso un poco. Aquella confesión la sorprendió a ella misma. Pero usted también tiene razón, continuó Jeffers. Es probable que lo tenga bloqueado. Esbozó otra leve sonrisa que se sumó a la de ella. Martin Jeffers miró largamente a la detective. Se le encogió el estómago al pensar hasta dónde debía de llegar su desesperación. Por un instante pensó que ambos debían darse un abrazo y llorar juntos, el uno sobre el hombro del otro, llorar por los vivos, llorar por los muertos, llorar por todos los recuerdos juntos. Sintió deseos de tocarla, triste y enfadado al mismo tiempo por la razón que los había reunido en aquel pequeño despacho, en el mundo siempre cambiante que había creado y definido su hermano. Notó que su mano iniciaba un movimiento para tocar el brazo de ella, pero enseguida ordenó a los músculos que se detuvieran, y ocultó la mano en el bolsillo de su bata blanca de laboratorio. En vez de hacerlo, habló. Detective, ¿qué va a hacer usted cuando termine todo esto? Alzó una mano para obligarla a esperar antes de responder, con independencia del resultado. Ella rió, pero sin humor. En realidad no lo he pensado, dijo, negando con la cabeza. Supongo que volveré al trabajo,
como antes. Me gustaba lo que hacía. Me gustaba la gente con la que trabajaba. No tengo motivos para cambiar. No le cabía duda de que aquello era mentira. Estaba segura de que ya nada iba a volver a ser igual. Miró al médico. ¿Y usted, doctor? Él asintió. Lo mismo. Juntos mentimos muy bien. Pensó ella con ironía. La mayoría de las vidas no ofrecen tantas opciones, dijo. ¿Verdad cierto? Repuso él tristemente. No las ofrecen. Pero ambos estaban perplejos por el hecho de que ambos conocían a una persona cuya vida parecía llena de opciones. La detective Mercedes Barren miró fijamente a Martin Jeffers y por un instante intentó imaginarse a sí misma en el lugar de él. Luego, cuando ya inundaban su corazón los primeros sentimientos de empatía, se endureció. Concéntrate. Recuerda, advirtió las arrugas que mostraba el médico en los ojos, el tono pálido de su piel, y pensó que sin duda era presa del arrepentimiento. Lo que me ha sucedido a mí ha sucedido. Lo que me queda a mí es la justicia, que no es un sentimiento sino una necesidad. Pero él aún está sufriendo su pena. La detective Barren sintió deseos de decir algo, pero no se le ocurrió nada que fuera siquiera remotamente apropiado. Martin Jeffers era consciente del silencio que flotaba entre ellos y de la súbita disminución del grado de tensión. Reconoció aquel momento por lo que era, sabedor de que su duración sería breve. Se recostó en su silla y se estiró. Pero aunque por fuera parecía relajado, por dentro se sentía rígido. Lanza la trampa, ya mire, dijo lentamente. Usted tiene toda la razón. Tenemos que continuar con esto hasta que yo consiga dilucidar a dónde ha ido mi hermano. Es posible que corra peligro la vida de alguien. No lo sabemos, pero seguiremos, ¿le parece? La detective Barren afirmó con la cabeza. Es lo que creo. Lo que opino es lo siguiente, dijo Jeffers, lanzando una mirada al reloj de la pared. Ya está avanzada la tarde. La dejaré en su hotel para que me espere una hora más o menos. Deme tiempo para tomar una ducha y recargar las pilas. Luego reúnase conmigo en mi casa. Podemos tomar algo, y yo sacaré todas las fotos antiguas y cartas que tenga, e intentaremos asociar una respuesta a todo esto. Podemos fijar una especie de cronología. Tendrá que escuchar la historia de mi vida, pero es posible que si empiezo a hablar de ello en voz alta salga algo de verdad. Y de todas formas, si suena el teléfono los dos estaremos para cogerlo. Es mucho más probable que mi hermano me llame a casa que al trabajo. La detective Barren reflexionó sobre el plan. La idea de bañarse en agua caliente le resultó seductora. Por un momento oyó una vocecilla que le pidió prudencia, y se obligó a fijar los ojos en Martin Jeffers. Se dio cuenta de que se revolvía ligeramente en su asiento. Buscó indicios de ansiedad, de nerviosismo, de cualquier cosa que no fuera el desánimo y el cansancio que ella misma sentía constantemente, pero no vio nada. Ya ha contado con un montón de oportunidades para echar a correr, pensó, pero no va a hacerlo, hasta que tenga noticias de su hermano. No, empezaremos con la cabeza más despejada, dijo el médico débilmente. A ver qué surge. De acuerdo, contestó ella. Iré a su casa a, digamos, las 6:30. A las 6 está bien, repuso Jeffers, y trabajaremos sin parar hasta que tengamos al menos una idea de a dónde debemos ir, y entonces iremos. El hospital puede prescindir de mí durante un tiempo. Bien, dijo la detective Barren. Experimentó una sensación de aflojamiento en el cuerpo ante la idea de que iban a actuar en vez de esperar. Sintió que la inundaba una oleada de sangre caliente al pensar en Douglas Jeffers, al sentir de nuevo que estaba embarcándose en la tarea de perseguirlo. Aquello la reconfortó, y no le permitió captar el detalle de que el hermano del asesino de pronto había desviado el rostro para evitar su mirada. Martin Jeffers detuvo el coche junto al bordillo del hotel de Trenton en que se alojaba la detective Barren, quitó la marcha y se volvió hacia ella. Oiga, ¿qué tipo de sándwiches le gustan? Tengo pensado parar en el deli que hay camino de mi casa a comprar algo para más tarde. Ella abrió la portezuela del coche y puso un pie en la acera. Me vale cualquier cosa, respondió. Roast beef, jamón y queso. Atún, sonrió. Sándwiches de protestantes. Nada de carne de vaca en conserva, nada de mostaza, y sí mucha mayonesa. Martin Jeffers rió. Un poco de ensalada. Si tienen alguna no hay problema. Consultó el reloj. Venga a casa a las 6, dijo. Vamos a ponernos a trabajar. Ella asintió. No se preocupe.
Hasta luego, muy bien, contestó él. La contempló mientras cruzaba con paso decidido la entrada del hotel y desaparecía en el interior del vestíbulo. Se dijo que la trivialidad de su plan había sido el elemento más fuerte del mismo. La detective Barren estaba tan centrada